Biblia y ábranla en Hechos 7. Voy a terminar lo que hemos comenzado el martes. ¿Han descubierto los que han venido tan lindos sus Abimelechs? Bueno, solita hablo, solita me respondo, solita lloro, porque es mi diseño, solita. Pues hoy solita he venido a este mundo, solita me voy a ir. Voy a comenzar en Hechos 6, 8. Sí, yo sé, pero porque te ha dado la gana, hija, porque así solita has querido estar solitas. En cambio yo no, yo vengo y friego. Voy a leer Hechos 6 del 8 al 15 y se van a dar cuenta que no tengo voz, y el 7 hasta donde el Señor me diga. Solo voy a leer y lo único que necesito es que entiendan. ¿Hechos 6? Hechos 6 del 8 al 15 y luego Hechos 7. Y que apaguen sus celulares, no como yo que no apagaba mi celular mientras estábamos peleando, pero es que tengo que controlar al que dice ser el único hijo que tengo. O sea, el otro ya sabe sobrevivir solo, pero este no. ¿De qué hemos hablado el martes y el jueves? ¿Se acuerdan? Por favor, ¿alguien se acuerda? Rogaré. ¿Alguien se acuerda de lo que hemos hablado el martes y el jueves? ¿Alguien se acuerda? De las matronas que dan. Ay, verdad, amigo, tenías que estar aquí. Amén. ¿No ve? De las parteras hebreas, ¿cierto? Que hay parteras hebreas y hay madres primerizas, y algunas estamos entre parteras hebreas y otras estamos entre madres primerizas. Y después hemos hablado de Abimelech, ¿verdad? ¿Sí? Y el Abimelech que mata y cambia el diseño de lo que se estaba haciendo en todo el gobierno de Israel en ese tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Y hemos dicho que tenemos que dar a luz hijos libertadores. De cualquier cosa que el Señor quiera dar a luz, tiene que dar libertad. Amén. Y si entienden el diseño de la paz, no de la ciudad de la paz, sino de la paz trae todo eso. Trae libertad, trae verdad, trae sanidad, trae todo. Si tú estás en paz, estás con gozo. Si tú estás en paz, quieres emprender todo. Si tú estás sana, estás en paz, estás sana. No hay nada que te moleste, no hay nada que te esté perturbando. La paz, o sea, multiplicable, decía la Lilian, y es verdad. Hay una revelación en multiplicar la paz. Y la multiplicación de la paz es que tú estés en paz con tu diseño. Porque ahí puedes extender paz. Dice que no turbe el corazón de nadie, ni tenga miedo. Amén. La mamá de Moisés tenía miedo al faraón y cumplió la ley del faraón, y por eso era primeriza. Igual recibió el bien del libertador. Amén. Las hebreas no tenían miedo al faraón, ya habían dado a luz, estaban un poquito más adelante porque podían ayudar a hacer nacer. Amén. Estaban en paz con honrar a Dios antes que a los hombres, y dice que Dios prosperó su camino. Amén. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora vamos a ver al Esteban. El Esteban, en lo que voy a leer, entra en paz y luego es capaz de estar frente a todos sus detractores en paz y hablar tan hermoso que ustedes tienen que buscar que hablemos así. ¿Y cómo entendió el diseño de todos de los que habla? ¿Ya? Hechos 6, 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, o sea, mucha gente. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrestaron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Estaba en paz. Todos estaban injustamente diciendo cosas que él nunca había hecho, pero él estaba en paz.
Por eso era un hombre lleno de sabiduría y de inteligencia. Amén. Pero estaba en paz. No tenía buenas ideas. El espíritu estaba, ¿verdad? Pues ustedes tienen buenas ideas, que les hace entrar a la guerra y después no saben cómo salir de ahí. Él estaba en paz pese a toda la injusticia que él estaba viviendo. Él estaba en paz consigo mismo. Él estaba en paz con su diseño de ¿qué? De mártir. Él sabía que iba a morir. Y sigue, vamos a escuchar su defensa. Y escuchen esto, cómo él puede defenderse, no para salir libre, porque no sale libre, ¿verdad? Muere. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar en un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Estaba hablando de todos los diseños. Está hablando el diseño de alguien y el diseño del pueblo. Y dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto.
A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres y que recibió palabras de vida que damos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch y a la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, incircuncisos, de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Largo, ¿no? Pero es poderoso. Es poderoso porque está hablando del diseño de todo lo que la Torá decía. Él en Hechos. En un momento crucial de su vida, lo único que podía hablar era de sus padres. Si ustedes ven, en todo lo que él repite, dice, como pecaron nuestros padres, como hicieron nuestros padres. Él está reconociendo que mucho de lo que le estaba pasando en ese momento era por la herencia de sus padres. Nosotros no estamos hablando de herencia de casa, de auto, de plata, de dinero, de DPF, estamos hablando de toda la herencia. Nosotros tenemos una herencia que dejan nuestros padres, y nosotros somos hijos del padre Abraham, del padre Isaac, del padre Jacob, del padre David. Amén. Este hombre en un momento crucial de su vida estaba solamente hablando la palabra de Dios, o parafraseando, si ustedes quieren, la Torá, ¿sí? Y dice que lo único que estaba repitiendo era algo que estos señores conocían, ¿o no? Estaba traduciendo la ley, estaba diciendo esto y José, y entonces así, miren los 5 libros que estoy diciendo y les estoy contando la historia, mientras ustedes me están llevando a morir. Y lo único que salía de él era la ley, ¿verdad? O salía otra cosa, Señor, ampárame, guárdame, ¿no? Y es más, va y les dice, ustedes son unos varones incircuncisos. O sea, tiene el poder
de agarrar la palabra, la Torá, la ley, decirla y después ejercer gobierno a pesar de que sabías que estaba yendo a morir. ¿Por qué estaba en paz? Porque él conocía su diseño. Tú peleas con bien hartas cosas, por eso ya les he dicho, vamos a estar en paz. Si no están en paz, es una macana. Qué triste que no estén en paz. Es triste. Porque tenemos que estar en paz. Dice que esa paz sobrepasa entendimiento. ¿Cuál es la paz? Nuestra tranquilidad, ¿no? Nuestra tranquilidad de que tienes 200 pesos en el banco, nuestra tranquilidad de que tenemos un lugar donde poner nuestra cabeza. Eso es tranquilidad, eso no es paz. Ahora, para que entendamos nuestro diseño, para que miremos que no podemos sacar de Egipto, que somos guardados en Egipto, porque para cualquier entendimiento corto o grande, nosotros estamos en un lugar que se llama mundo, que es el Egipto, donde el Señor ha dicho, ahí mismo los voy a guardar, ahí donde está todo grave, ahí, como Moisés fue guardado en Egipto, como Jesús fue guardado en Egipto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos cumplan su diseño. ¿Dónde vas a cumplir tu diseño? Aquí, aquí, aquí. Y tienes que entender qué es aquí. Aquí territorialmente esta es una ciudad. Territorialmente este es un país. Es aquí donde tienes que ejercer, no en otro país. A no ser que el Señor te mande a otro lugar. Pero si tú no estás en paz aquí, pretendes estar en paz en cualquier otro lugar, no vas a poder. No, anda donde sea. Allá me va a ir mejor. No te va a ir mejor. De verdad no te va a ir mejor. No te va a ir mejor. ¿Qué hizo Jonás? No voy a cumplir mi diseño. Eso es lo que le estaba diciendo al Señor. No voy a abrir mi boca. Y el Señor le decía, no, pues tu boca igual te voy a volver a traer. Anda a pasear con todo lo que quieras y luego vas a volver. Porque el Señor no va a cambiar de idea. ¿Entiendes? No lo vas a mover de su lugar. ¿Para qué vas a estar peleando todo el tiempo si sabes que Él no se va a mover? Si te ha llamado a lo que te haya llamado, nos hemos dicho que tenemos que entender nuestro llamado. Y para entender nuestro llamado tienes que entender tu diseño. Porque no puedes ser llamado y escogido si no entiendes tu diseño. Podemos ser salvos, pero tengo que entender dónde ejerzo. Esteban sabía bien que ese día iba a llegar. Nosotros escapamos de ese día. Cuando decimos vamos a ser perseguidos, sí, pero no creo, dentro de 20 años será, de repente ya voy a estar muerto, no estamos pensando realmente que eso va a suceder. Pero hoy día estamos siendo perseguidos, solamente que no lo vemos así, ¿no? Una persecución es que la ley de género se haya establecido y haya destruido la familia, ya la ha destruido, y ustedes no lo han visto, lo hemos visto, acaba de destruir. Eso es persecución. Decir que se van a meter aquí, te van a decir lo que tú tienes que predicar, eso es persecución. Persecución es decir, ir al colegio de tus hijos y decir cosas que no son, eso es persecución. ¿Entiendes? Por eso hemos extendido hoy día paz. Y vamos a hacer que realmente la justicia, la verdad, toda ley de este lugar tenga que salir para hacer paz. Dice que el cielo gobierne en paz. Vamos a declarar los cielos paz. Ahora, cuando hay la entrada triunfal de Jesús, lo que hemos visto hoy día como diseño en la mañana, ¿quién destruye? ¿No eres tú? Es Él. Jesús entra al templo y destruye todo. Y Él era el que estaba diciendo en Juan 14, mis pasos dejo, mis pasos doy, ¿no? Y empieza a destruir todo. Dice, no doy la paz como el mundo la da. ¿No? El gobierno, el nuevo orden mundial, que va a haber paz en todos los lugares, ¿no ves? Todo lo que se está viniendo, no es paz. Eso es tranquilidad. Hasta que te conocí y nos van a sacar la mugre. Porque nosotros vamos a entender otro tipo de paz. Eso es lo que le pasa a Aarón cuando sale y siendo profeta de Dios, hace profecía del diablo. Y genera el becerro de oro. Lo que tú puedes estar haciendo, no, yo puedo ir a tal lugar y ahí voy a estar en paz. No vas a estar en paz. Voy a hacer tal cosa, no vas a estar en paz. O sea, no es trabajando. El Señor establece en el templo sanidad cuando destruye. Eso es lo que hace. La muerte para cualquiera de Esteban ha sido provocada. Esteban podía haberse quedado callado y hubiera sido encarcelado, ¿verdad o no? Sí, se hubiera callado
ya estaba perseguido, ya estaba encarcelado, entonces ¿para qué tenía que seguir peleando? Porque él tenía que obedecer a Dios antes que a los hombres. Él había conocido a las parteras. Él podía obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso les dice, varones incircuncisos que no oyen. Y ellos se enfurecían en su corazón y lo matan. ¿Sí? Para cualquiera es que él hubiera provocado su muerte. En realidad no ha provocado su muerte. Ha cumplido su diseño. Ha pagado el precio. Él sabía que iba a ser mártir. De los 12 discípulos, 11 murieron mártires. Solo Juancito se salvó. Pero los demás murieron siendo mártires. Si sacamos la cuenta, 11 de 12 van a morir como mártires. Si tú ves en las tribus de Israel, cómo mueren cada tribu, cómo desaparece o se va extendiendo, es así. Ahora, para cumplir tu diseño, hermano, tienes que ser capaz de hablar la palabra de Dios. Que esa palabra, ahorita, son 60 versículos que nos hemos tragado ya a las 9:30, no importa. Porque dice la palabra de Dios, escuchas y ya está, es suficiente. Que tú entiendas por qué aquí Esteban habló de quién, de Abraham, de José y de Moisés. Si tú ahora, después de que terminemos, estudias solamente este libro, vas a entender qué ha hecho Esteban, cumpliendo su diseño, pero hablando la palabra. Porque está completando a aquellos que no querían entender lo que el Señor estaba diciendo en la Torá, sin interpretárselos. Se estaba diciendo, se los voy a parafrasear. Son mis padres y voy a recibir lo que mis padres me están dando. Y eso es lo que pasa. Él recibe lo que sus padres le estaban dando. ¿Moisés muere? Sí, muere. ¿Cuál ha sido el diseño de Moisés? ¿Su problema? ¿Cuál ha sido? Su ira. ¿Jesús se airó al destruir el templo? Sí. ¿El Padre se airó? Sí. Pero él mismo puso guarda y dijo, no, yo tengo que calmarme. Moisés no se calmó. Entonces no terminó de cumplir. Con eso no quiere decir que no estaba y después no estaba en la zarza, no apareció en la transfiguración. Aparece pues. Porque tú puedes cumplir la salvación. Porque la salvación no es tuya, es de Él. Pero el hecho de que cumplas tu diseño en la tierra, ¿de quién es? Pues? Él va a hacer todo hasta que lo hagas. Pero el que tiene que ejercer eres tú. Amén. Entonces cuando yo digo hoy día vamos a alabar para que el Señor haga, no para servirme yo un rico plato de un sí la alabanza, sino para que yo le diga al Señor, ¿para qué me necesitas hoy día? ¿Por qué hoy día en un Shabbat Shalom yo puedo orar por un feriado, no por una efeméride? Porque yo tengo que honrar el nombre de la paz. Porque tengo que saber territorialmente dónde estoy. Porque a ese lugar donde nadie puede entrar, o el palacio, etc., podemos entrar. La Charito ha entrado. Nosotros también hemos entrado, pero podemos entrar físicamente. Tenemos que entrar en el Espíritu para mirar todo lo que hay. Eso es de aquel que cree que tiene familia y tiene un padre. ¿Entiendes? El padre no va a permitir, tú como padre no vas a permitir que dañen a tus hijos. Cuando tú mandas a tu hijo obedece. Amén. ¿Por qué te obedece? Porque tú tienes que hacer que adore a Dios. Si él te obedece, si me obedeces, me honras. No, está mal. Si te obedece, honra a Dios. Porque si no estás tergiversando su diseño, le estás diciendo que a ti te tiene que rendir culto. Y así pasa, ¿no ven? Y eso es un becerro de oro. Y no vamos a sacar nada que no hayamos aprendido siendo guardados en esta tierra, ni su cultura. ¿Para qué vamos a saber la historia, la cultura? Para pelear, no para quedarnos y decir, si nos asimilaremos, porque no baja Moisés de allá arriba, no llega el profeta que tiene que llegar, no está el hijo varón, no aparece, no. Porque yo tengo que cumplir mi diseño. Esteban no estaba esperando que alguien aparezca para salvarlo, porque si fuera así se hubiera callado, ¿verdad? ¿Qué es terrible? Que toda su ropa se presenta delante de Saúl.
¿A cuánta gente con tu boca tú has desnudado y matado? Y lo has puesto delante de un perseguidor de la iglesia. ¿O a cuánta gente tú has callado como estos fariseos se han callado? Y lo único que hacían era enardecidos hacer que se desnude delante de aquel que es perseguidor de la iglesia. ¿Qué hacen? Lo exponen delante de Saulo. Esteban está desnudo delante de Saulo, ¿verdad? Y si ustedes siguen leyendo el 8, Saulo ahí persigue a la iglesia y mata a cristianos. ¿Por qué? Por las mismas palabras que Esteban dijo en la Torá. No puedes desnudar a la gente, ¿entiendes? Por eso volver al diseño, entender de no exponer, de etcétera, 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 que ustedes han conocido, no pueden olvidarse ni anotarlo y dejarlo anotado. Tenemos que saber responder ante cualquier adversidad como este hombre. Ahora este hombre conocía el diseño de 3 bien clarito, está aquí. Pero no dijo, y el diseño de aquel, no dice, sí, aquel David no podía hacer porque Salomón tenía que hacer, porque, o sea, pero estaba hablando de lo que la ley decía, no estaba inventándose nada nuevo, pero estaba en el espíritu. ¿Cómo vamos a hacer para pasar de primerizos a parteros? Dejen de tener buenas ideas, por favor. Este hombre, su mejor idea, ¿qué hubiera sido? Mejor me callo, guardo mi vida y listo. ¿Y qué dijo? Dice que mientras estaba ahí se abrieron los cielos. ¿Qué ha podido ver? Lo que el Señor está diciendo, dale mi amor. Así como Jesús hizo, así nomás es. O sea, que seguía abriendo tu boca, pero me van a matar, así nomás es. Yo te voy a recibir. Porque aquí dice, y habiendo dicho todo esto, durmió, descansó. Amén. ¿Cuántos queremos descansar? Cuando nosotros decimos lo que tenemos que decir, descansamos. Cuando no estás en paz con alguien, no estás descansando. Tu cuerpo está sufriendo, tu alma está arrebatando tus pensamientos y tu espíritu está durmiendo. Pero cuando tú estás en paz, descansas. ¿Entiendes? Porque tienes que hacer para lo que has estado llamado a hacer. Mientras no lo entiendas, hermano, vas a estar en guerra. Porque vas a estar peleando con lo que tú crees que tienes que hacer. Por eso hemos aprendido de qué cosa es evangelismo, qué cosa es profecía y etcétera. Y entonces pensamos que es así. Estamos buscando la forma de que tenemos que hacer. El Señor no necesita formas para hacer. Aquí Esteban predicó a Jesús con la ley y cumplió su diseño. Donde estés, hermano, en tu casa, en tu trabajo, donde sea. Si no estás en paz con tu diseño, no vas a hacer nada y no vas a descansar. Si no sabes cuál completamente es, ya hemos ido hablando de todo lo que es el macro. Si tú sabes eso, lo poco que te falte de descubrir te va a traer libertad. Por eso estoy diciendo, la paz trae verdad, trae libertad, trae justicia, trae sanidad. La paz. Por eso estamos diciendo, vamos a buscar el protocolo de reconciliación. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el idólatra no entra en el reino de los cielos. Y hemos aprendido que no es cuando se muere uno, sino porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces yo tengo que entrar al reino de los cielos, a esa dimensión de los cielos, en paz. ¿Me entiendes? Y estar en paz es estar sin pecado también. Sí. Pero mientras estás luchando con algo que es tu debilidad, ¿qué hemos dicho que podemos hacer? Una embajada. ¿Con qué? Con condiciones de paz. Ahora, hermanos, nadie se queda a vivir en una embajada. El señor Pinto nomás, que ya le ha gustado el asunto, ¿ya? Porque no conoce el reino y eso que es pastor. Porque tú puedes estar en una embajada por un tiempo. Porque necesitas ser cubierto, guardado, necesitas entenderte, necesitas ser fortalecido, pero después necesitas salir. Elías tuvo su embajada, sí, Oreb fue su embajada. Ahí el ángel vino y le alimentó, le dio la palabra y después digo, ya lo siento mucho, tienes que ir. Ahora como no te ha dado la gana, te has escapado, ahora el Eliseo te está esperando, lo vas a ungir y te va a sustituir. Y Elías dice, ya Señor, manda, voy. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir su diseño. Y el diseño lo tenemos que cumplir en el tiempo que debemos cumplir. Ahora, no entiendas tú el tiempo, porque tu tiempo no es su tiempo. Si Dios quiere restituirte a los 100 como lo hizo a Sara, déjale nomás, pues por algo es.
Tú no estás aquí para hacer tu diseño, estás aquí para hacer el diseño que Dios hizo contigo. Amén. Entonces no importa cuánto tiempo tome, porque es su tiempo. No es que no va a pasar, va a pasar. Tú tranquilo, take it easy, tómalo con calma, lo lograrás. Yo lo estoy logrando, tú lo lograrás. Aquí podemos tener mucho esfuerzo para lograr las cosas, pero las logramos. Amén. Paz te va a traer sanidad, verdad, justicia, libertad. De verdad, estas 4 cosas vienen agarradas de la paz. Por eso lo que decía la Lilian es verdad. Va a ser la paz multiplicada. Entonces cuando se multiplica es esa que sobrepasa entendimiento. Sí, se está cayendo, pero amén, ¿no? Eso. Más o menos esa que estaba teniendo Esteban sabiendo que estaba al borde de la muerte. ¿Entiendes? Y no le importó estar con el más fuerte que perseguía a la iglesia y ser desnudado ahí, porque la gloria iba a ser para aquel que le ha enviado a cumplir su propósito en la tierra. Amén. Somos extraterrestres. De allá somos. Tenemos que cumplir aquí lo que Él necesita. Hoy día Él necesitaba que seamos puertas para entrar. Tiene autoridad para destruir, que haga lo que tenga que hacer Él. Jesús tiene que destruir. Nosotros tenemos que hacer paz. Amén. Reconocer a los hijos de paz y caminar. Amén. Si has escuchado lo que hemos hablado durante estas últimas 2 semanas, vas a entender el protocolo de reconciliación para poder entrar en el reino de los cielos que ya está aquí. Muchos ciegos, sordos, mudos no ven porque no están reconciliados, y vamos a entrar ahí y vamos a trabajar con el ministerio de la reconciliación, pero tenemos que entender que si en algunas cosas somos primerizos, para otros somos obreros, ya podemos, ya hacemos y podemos ayudar al otro, no a sacarle la mugre. Dice a sostener al débil en la fe. La mamá de Moisés cumplió y honró la ley de Faraón y dice que fue bendecida porque pudo criar a su hijo. Amén. Las hebreas no le hicieron caso a la Faraón y dice en la palabra que ellas fueron prosperadas por el mismo Dios. ¿Entiendes? Tú puedes cumplir hoy día una ley porque tienes miedo de dejar tu trabajo, de lo que sea. ¿Ya? Haz embajada. Porque dice que la paz que Él te da no trae turbación a tu corazón y retira el miedo. Amén. Ir a ser circuncidados de esa forma es poderoso, porque Él va a retirar el miedo y Él te va a extender su paz para poder hacer ¿qué cosa? Su diseño en la tierra. Cuando tú dices mi diseño, sí es tuyo. O sea, en realidad tú eres el portador del diseño de Dios. Si entiendes eso, por eso vamos a restaurar todas las cosas con Él. Amén. Y por eso Jesús está siendo detenido, para que todas las cosas sean restauradas. O sea, que vos entendés que va a ser restaurado. Junto con eso, el tiempo, para que tú estés en paz. Amén. Ahora tengo que correr, o sea que nos pondremos de pie y oraremos. Padre, yo sé que lo que has hecho este día es poderoso, que tal vez no era necesario ni compartir tu palabra. Señor, que este día tu shalom ejerza en el norte, en el sur, en el este y en el oeste de esta La Paz, Señor, y entendamos lo que el diseño dice para este lugar. Padre mío, que seamos benditos, Señor, al buscar la paz de Jerusalén, y que seamos entendidos, Señor, porque sabemos por qué estamos en la paz, por qué vivimos aquí, Señor, por qué estamos establecidos aquí, porque tú todavía no nos has sacado, Señor. Nuestro diseño ejerce en territorio. Y Padre, yo te pido que todo lo que falte en cada uno de tus hijos para que miren lo que son, no lo que hacen, sino lo que son, se les sea revelado de tal manera, Señor, que estén en paz, en cuerpo, alma y espíritu, con tu Espíritu Santo, Señor. Padre mío, que donde vayamos este día, donde sea que estemos, no importa si en el banco, en el mercado, en la casa, en cualquier lugar donde hoy día, sábado, Señor, 16 de julio, nos movamos, Señor, que nosotros podamos extender paz, para que la paz establezca la verdad, la justicia
la libertad y la sanidad de nuestro territorio, donde nos tenemos que mover, donde tenemos que permitir que Jesús entre y sea el bendito, el Señor. Padre, para que venga y continúe destruyendo lo que se tenga que destruir, porque es de Él la guerra, no es nuestra. Señor, sea así en este día, y como nos muestres tú, Señor, para que nos movamos en tu espíritu. Yo te lo pido, Señor, y que cuando lleguemos a nuestras casas, la paz que sobrepasa entendimiento esté ahí, Señor. Y como nos has enseñado, Señor, que tu paz sea multiplicada también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado.